hace años. Sí, pero ahora está Pero todo ahora el mundo está- hablando de Sí. Darín. Sí. Ahora pasamos a una... tenemos un invitado, Martín Stoyanovich, periodista del diario La Capital. Antes de ingresar en el radar de noticias, vamos a repasar un caso icónico de la ciudad de Rosario, ¿o no, Valen? Sí, el caso de el loco de la escopeta, este caso que generó mucho pánico social y todos los medios estaban hablando de él. Todos los niños le teníamos miedo al loco de la escopeta. Yo le tenía mucho miedo. Bienvenido Martín Stoyanovich, compañero del diario La Capital. Gracias, chicos, por la invitación una vez más. ¿Cómo va? Bien, ¿por qué es que todo el mundo recuerda al loco de la escopeta? Pregnó mucho socialmente. Río Ancho, yo que soy pergaminense lo tenía de nombre, pero no me acordaba tan puntual que había sido en Rosario el caso. De A una. mí me pasa lo mismo, yo soy de San Nicolás, pero tenía familiares en Rosario. Recuerdo muy bien que era en Rosario, de hecho allá en San Nicolás en algún momento se transmitía lo que era Canal 3, Canal 5 Claro, sí. y demás, entonces había como una llegada y era dentro de todo cerca, yo visitaba la ciudad cada tanto. Lo que yo voy reconstruyendo, porque hay que destacar algo, ¿no? Para valorar esta nota que publicamos en La Capital el sábado, que la pueden encontrar ahí en la sección policiales para explayar un poco más esta historia, es reconstruida a partir de una cobertura casi día a día que hicieron los compañeros de La Capital de aquel entonces, donde consta cualquier cantidad de información, de cosas que se fueron confirmando y muchas otras que fueron quedando ahí en nada. Pero yo creo que, respondiendo a lo que decía vos, Valen, se genera una especie de pánico social porque era un temor inminente que cualquier persona se podía suponer que le podía ocurrir. Digo, eso es un poco lo que se va reconstruyendo y lo que también mucha gente que va comentando en los distintos materiales que hay en redes sobre la historia es eso, ¿no? Che, yo me acuerdo que me subía al colectivo y me decían que me tenía que sentar en tal lugar para ponerme a protección. ¿Por qué? Bueno, para volver a recapitular un poco, el loco de la escopeta, uno de sus principales blancos era el transporte público, ¿no? Claro. Y ahí es donde uno se sube al colectivo permanentemente la población rosarina viaja en colectivo y no sabía cuándo le podía llegar a tocar a ellos el momento de que estallen los vidrios o peor incluso un balazo de plomo como llegó a ocurrir. Y él atacó en diferentes zonas, digamos, que tampoco uno podía decir, bueno, no me tomo el 115 porque siempre ataca a ese mismo colectivo en esa misma cuadra. No, era muy aleatorio. Atacaba en diferentes zonas, pero tuvo algunos episodios por ejemplo, en escenarios repetidos como fue el viaducto Avellaneda, ¿no? De hecho, la nota que nosotros publicamos el sábado es porque se cumple el 23 de mayo los 20 años del único hecho que logró ser esclarecido y por el cual hubo alguna persona condenada, ¿no? Pero bueno, se cuentan más de 100 ataques del loco de la escopeta. Para recapitular un poco, es una historia que empieza en el año 1992 y el último hecho ocurre en 2005. O sea, son un montón de años. Más de 10 años. Donde se empiezan a... La cobertura de La Capital de aquel entonces reconoce dos etapas. Una que empieza en 1992 con un ataque en la zona de la plaza de que está atrás de la terminal de Castellanos y Córdoba. Pero eso fue con un revólver calibre 32, munición de plomo, rosa a una maestra que estaba ahí por la plaza. Esa saga se extiende hasta el 95, incluye una persona asesinada en una heladería de la zona, un ataque, una bala que entra a una heladería y mata a una mujer. Después hay una leve pausa y en 1997 arranca la saga así más de escopeta, con en un principio municiones de goma, pero después empieza algunos hechos con plomo. Uno de ellos es el que mata a una nena de 12 años en un colectivo que iba esto que vos decías, Juan, muchos se repetían en la zona del viaducto, pero a la chica que matan, la matan en 27 y Pueyrredón. Tenía 12 años, salía de la casa de una amiga que había ido a estudiar, iba rumbo a su casa y bueno, viste, nadie lo pudo prever. ¿Y cómo se explica tantos casos y sin nunca haya testigo? Él atacaba siempre a distancia, desde terrazas, ponele. Una de las cuestiones que tantas preguntas generaron
y no se respondieron, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo nadie los veía. Bueno, se supone que generalmente era una persona que, bueno, que tenía un gran manejo de armas y una gran capacidad para escabullirse. Cuando eran ataques a colectivos, tal vez era más fácil, ¿no? Porque está todo en movimiento, vos no esperás que ataquen a un colectivo, y cuando eso sucede, lo primero que haces es protegerte, y después cuando ves, ya los autos que había alrededor ya pasaron. Lo que se suponía era que atacaba desde un vehículo en movimiento. Es muy, muy interesante la reconstrucción y el seguimiento que hace la Capital en su momento, porque se van tirando un montón de hipótesis y mencionando un montón de gentes, aparecen identikit. Hay un caso que se da en el 2002 que es escalofriante. Sale en la tapa del diario de la Capital un identikit del supuesto loco de la escopeta, y horas después hay un ataque a un colectivo, ¿no? Como diciendo, loco, yo te estoy vigilando, ¿no? Tremendo. Bueno, es una historia que tiene más preguntas sin responder que certezas, digamos, ¿no? Hay una persona condenada por un solo caso de más de 100. Lo que supone es que no ha sido el único atacante. Muchos otros eligen decir que, bueno, qué coincidencia que después de que detienen a esta persona hubo solo un caso más, claro, y después no se repitieron más los casos, ¿no? Después hay un montón de teorías ya en el plano de lo conspirativo, donde dice quién pudo ser, qué motivaciones tenían, se habla de algún conflicto policial. Digo, hay un montón de hipótesis que nunca fueron confirmadas. Muchas críticas se le hizo a las personas que tenían que ocuparse de investigar, pero bueno, es esto, ¿no? A 20 años de aquella saga y más, son más las preguntas sin responder que la certeza. Pero una de las hipótesis es que era un solo atacante y que es la persona que está presa, ¿o? No, porque de hecho buscaron atribuirle a esa persona que estuvo presa, ya salió, digamos, la condenaron a 7 años por tentativa de homicidio por un hecho ocurrido en el 2003, me parece, no recuerdo, y lo condenan a 7 años, sí, sale en el 2010. Cuando una vez que estuvo detenido, porque su detención se da después de una seguidilla de hechos, muchísima cantidad de hechos donde nunca había ningún detenido. Cuando matan a la nena, se acentúa, se profundiza mucho más, hay mucha más presión social, mucha más presión política, y ahí se logra la detención de un tipo que habían visto, al cual llegan porque habían visto, cuando atacaron a un colectivo en el viaducto de Avellaneda, habían visto a un camión, un Mercedes rojo y blanco con movimiento sospechoso. Bueno, la policía llega, rastrea ese camión, llega a una casa, hay 2 hermanos, de apellido Bertuzzi, que vivían ahí juntos. Cuestión de que a uno lo declaran inimputable y al otro le atribuyen ese único hecho. Mientras está detenido, le intentan atribuir el asesinato de la nena y algunos otros casos, pero quedó en la nada, ¿no? Un poco por las dificultades o irregularidades en la investigación, donde era muy difícil encontrar, es muy importante para un hecho violento donde se usan armas preservar la escena, claro, porque ahí hay rastros, huellas digitales, municiones, etcétera. Lo aprendí en las pelis. Ahí cuando pasaban autos, claro, ahí cuando pasaban autos y demás, bueno, todo eso se iba borrando. Si la policía no corta el tránsito, no preserva, se hace muy difícil el trabajo de investigación. Eso, en parte, provocó que haya tanta impunidad, si se quiere, ¿no? Pero no, a esta persona, a Lino, solo lo condenan por un solo hecho, ¿no? Entonces es algo que sigue alimentando el mito. ¿Quién fue el loco de la escopeta? ¿No? Sí, también lo que llama la atención, que es el recuerdo que yo tengo, me parece que debe ser ese hecho del 2002, pues yo tenía 5 años, 6 años, y que disparaba desde una camioneta blanca. Entonces yo veía camionetas blancas y era tipo, papá, claro, acelera. Una paranoia. El loco de la escopeta, claro, se generó toda una paranoia colectiva. Sí. Me llamaba mucho la atención el hecho de que dispare en movimiento, que es una de las cosas que se supone. Bueno, lo que da cuenta también de que es una persona que sabe tirar. Entrenada, Claro. Entrenada, ¿no? Eso más que las municiones podían tener alguna semejanza a la que usaba la policía y demás, levantaban muchas sospechas, ¿no? Era una época donde, bueno, ¿Y igual hay que suficiente ahora... prueba de que este chabón, Lino, fue el... Digamos, no puede haber sido un perejil? A ver, él es lo que dice, como muchas personas acusadas, su defensa también, son muy críticos con la investigación por la cual terminan condenándolo, es
que se encuentra un vehículo cerca, que el calibre que se usó para atacar ese colectivo coincidía con el calibre de una de las 5 armas, pero no hubo ahí un cotejo de esas armas que comprobara que ese disparo que había salido ese disparo del arma que tenían los hermanos Bertuzzi en su casa. Y lo del loco, el loco, dicho así, ¿es porque encontraron algún tipo de desequilibrio mental o porque una persona que sabe disparar, no sé si está tan fuera de sus cabales? ¿Entiende lo que digo? Sí, entiendo. El loco de la escopeta, como término, es algo que se empieza a generar a partir del diálogo entre medios y autoridades, ¿no? Y como para ponerle un nombre a alguien desconocido que ataca objetivos de manera imprevista y de la nada, se le atribuye el loco de la escopeta sin ni siquiera saber quién era. Ahora, cuando mucho tiempo después de que se empieza a hablar del loco de la escopeta se detiene a los hermanos Lino Bertuzzi, ya previamente se venía suponiendo, entre las consultas a especialistas basados en muy poco, decían, antes de que se sepa, ¿no? Que antes de que detengan a estos 2 hermanos, decían, no, bueno, se supone que es un psicótico, que es una persona con determinada patología y demás. Después, cuando los detienen, bueno, los peritajes de profesionales de la salud mental comprueban que uno de ellos no se podía acercar, no tenía noción de la gravedad de los hechos que se le imputaban y demás. Termina declarado inimputable, al otro sí, que es el que termina condenado. A ver, es eso, ¿no? El término loco de la escopeta es surge mucho tiempo antes que la detención de la única persona a la cual hoy se le puede atribuir uno de más de 100 hechos. Claro. Entonces yo elijo decir, no se sabe quién es el loco de la escopeta. Yo creo que una de las pocas certezas que se puede saber es que no se sabe. Digamos. Si hay un caso donde cada uno puede tener, bueno, la justicia consideró que tenía las pruebas suficientes para condenarlo, la defensa dijo durante mucho tiempo de que había sido un perejil, la propia persona cuando recupera la libertad habla con la capital y dice eso, me condenaron a mí porque no había otro y a alguien tenían que atribuirle esto, pero de los demás casos no se supo nada. Y esos demás casos, de esos 100 hechos más o menos que contabilizás, dijimos que hubo 2 fallecidos y después en su mayoría hubo heridos, hubo también casos en los que la bala no... Más de 50 heridos. Muchos de ellos eran por los ataques a los colectivos, donde estallaban los vidrios y las esquirlas de los vidrios lastimaban a las personas. Claro, y hubo distintas armas en esa cantidad de ataques. Hubo distintas armas. En esa primera etapa que yo le decía, en los 90 tempranos, un revólver calibre 32 largo, después escopetas con distintas municiones, pero siempre predominó la 12.70, que es un calibre similar al que usa la policía. Martín, ¿y qué es lo último que se sabe del caso, las últimas actualizaciones? Bueno, esto quedó allá, quedó en el 2010 cuando recupera la libertad Lino Bertuzzi, que fue el condenado, pero todos los demás casos quedaron en nada, ¿no? Entonces, en resumen, de más de 100 casos, solo hay una certeza cuestionable para algunos de quién fue uno de los autores o un autor de uno de los tantos hechos. Después quedó ahí a disposición de nosotros para poder seguir trabajando a partir del archivo, digo, ¿no? Y bueno, y a mí me interesa mucho, digo, en esto que coincidimos con Nachi, de que no somos rosarinos, el recuerdo que tienen los rosarinos, y ahí donde se va dando cuenta de que hay ya hasta una cuestión de mito, ¿no? Sí. O una cuestión ahí, viste, de una historia muy popular, que no sería trágica en caso de que no hubiera habido tantos heridos y 2 fallecidos, y podría ser alguna otra cosa más parecida, o sea, al viejo de la bolsa, qué sé yo. Pero acá lamentablemente hay hechos concretos que tiñen esto de una cuestión muy trágica, ¿no? Acá justo Lore nos dice en el chat, esa época fue loquísima, todos muertos de miedo de subidas al cole, el mito se sostiene por la inoperancia de los policías. Medio que la imagen pública de la policía y de la justicia en esa época quedó bastante limada. Es algo que hoy, yo me pregunto, hoy podría existir un loco de la escopeta, y hoy que hay, se supone que hay más cámaras de vigilancia y demás,
me parece que sería, y que la cuestión tecnológica para las investigaciones ha avanzado, se supone que no sería tan fácil, ¿no? Pero si vos te pones a pensar, si más de 100 casos nunca hubo la posibilidad de tener a alguien cerca, algún sospechoso, bueno, una de las cuestiones que se planteaban sobre por las cuales se sospechaba de la policía era justamente que no había policías alrededor ni cerca, digamos, cuando atacaba el loco de la escopeta. Como si fuera algo tal vez premeditado o calculado, ¿no? Pero la inoperancia de alguna manera se repetía en cada hecho, y es algo que se ve en el archivo de la capital. No hay novedades de nada. O sea, es muy difícil seguir un caso y que no haya ninguna novedad. La única novedad o permanente actualización que había era otro hecho del loco de la escopeta. Claro. Es algo que es una nota que queda chica para la cantidad de casos que iba viendo en el momento del archivo físico que está acá en el diario. Si no, por favor, que pare este muchacho, porque no paraba de contar atentados, digamos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo que nadie lo pudo parar? Claro, tuvo atemorizada la ciudad una década prácticamente. Sí. Renovamos la importancia además del valor de esos archivos, sobre todo, bueno, el diario La Capital en este caso, pero de los medios de comunicación, para poder reconstruir estas historias y entender mejor algunas cosas. Y bueno, estuvimos charlando con Martín Stoyanovich, periodista del diario La Capital, sobre el caso del loco de la escopeta que atemorizó a Rosario y cómo hay más preguntas que respuestas. Así es, sí. Les agradezco muchísimo por este ratito. Bueno, está la nota ahí, yo invito a que la lean porque es algo que recupera mucho esto que decís vos, ¿no? Bueno, una historia que parece lejana, pero si nos ponemos a pensar, el tipo salió en el 2010, digamos, ¿no? Entonces es totalmente contemporánea a nosotros, y ahí en la nota se nota mucho el trabajo periodístico que se hizo en aquel entonces. Y quiero también recomendar la columna que hizo acá Rosario por Conocer, no me acuerdo el nombre de... Kevin. La Keva. Tremendo. Él hizo una columna acá de casi una hora. Palabra Santa. Sí, en Palabra Santa, donde explaya, bueno, muchísimo también el caso, y así que para linkear, porque es interesante, ¿no? Es parte de nuestra historia y está bueno poder indagar un poquito Buenísimo. más. Así que en lacapital.com.ar, en la sección policiales, tienen la nota de Martín, pueden rastrear el video de Kevin de Rosario por Conocer acá en Palabra Santa, y gracias a Martín por haber venido acá a Carlito y Monumento. Gracias, Martín. Gracias, chicos. Gracias. Te esperamos la próxima. Cuando quieran. Continuamos entonces nosotros con este radar